Si logran escucharme, alguien que me pudiera confirmar si me escuchan. Todo bien, profesor, se escucha perfecto. Ok, muy bien, gracias. Deje de la clase, tenga bonita clase, buena tarde, hasta luego. Gracias, igualmente, saludos. Buenas tardes, jóvenes. De nueva cuenta, aquí saludándonos. Saludando, espero se encuentren de lo mejor donde quiera que estén, ya sea en el trabajo, en sus casas, en algún otro trabajo que hacer, en alguna otra ocupación. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar voy a mostrarles un ejemplo sobre lo que estuvimos platicando ayer, que me hizo llegar una de sus compañeras. Quienes pudieron revisar lo que es la grabación se dieron cuenta pues de que podemos apoyarnos también con ella, porque es a lo que se dedica, tiene experiencia en cuanto a estos temas, a trabajar estos documentos que hemos estado platicando, y pues nos hizo el favor de hacernos llegar unos ejemplos. Ahorita se los voy a mostrar, simplemente pues como ejemplos nada más, sin meternos tan a fondo. Ya si nos alcanza aquí en la reunión, porque comentó que se iba a ocupar, ya si nos logra alcanzar, ya que nos pueda platicar un poquito más de qué es lo que se está haciendo en esos ejemplos que nos envió ella. Eso es únicamente, se los voy a mostrar, y para continuar con el contenido. De quienes están ahorita conectados y conectadas durante que estamos aquí en la clase, quienes puedan ir participando, aportando algún punto de vista, algún comentario extra, complementando con la clase. Si lo han hecho en el trabajo, nos pueden platicar también, compartir qué es lo que hacen, y ya de esta manera estarnos ayudando entre todos para, para ir viendo lo que son estos temas. Lo de hoy, ¿en qué va a consistir? Voy a mostrarles lo que son los ejemplos que nos hizo llegar su compañera. Únicamente se los muestro. Después vamos a pasar a lo que sigue. Y antes de dar por culminado lo que es las sesiones del día de hoy, voy a decirles qué es lo que se va a trabajar para cada una de las actividades, complementando con las que ya les había encargado anteriormente. Y ya también para explicarles cómo van a ir organizando sus archivos. ¿Para qué? Pues para que lleven un control y pues verifiquen que lleven todo, que vaya todo en orden, que tengan toda la mano para cuando les diga tal fecha se va a revisar el portafolio, pues bueno, ya ahí estarán haciendo lo que es esa revisión. Entonces, nada más un momento en lo que les descargo, les muestro, perdón, lo que es el archivo que nos hizo llegar su compañera. Un momento. Aquí se los voy a compartir. Aquí nos hizo favor de compartirnos lo que es una conciliación, un estado de cuenta y auxiliar de cuenta. Estos ya son casos reales, ya son casos que se aplicaron en una situación real dentro de la empresa, y eso nos va a servir para identificar
los datos de los cuales se les platicó el día de ayer en la presentación. Allá ustedes van a ir identificando qué información contiene esos documentos. Nada más permítanme en lo que voy a ir abriendo uno por uno y ya para que los vayan viendo. Estado de cuenta, recuerden, pues que es donde van a poder ver ustedes los movimientos que se han hecho en un determinado periodo de tiempo, de acuerdo a la cuenta en la que están trabajando o que ustedes consulten. Lo de la conciliación, también habíamos dicho, pues que es una comparación donde van verificando los cargos que son por ejemplo, si fueran son cantidades de las cuales se van observando hoy en el documento. Entonces, ahorita nada más ya me aparecieron. Les voy a ir mostrando cada uno de los documentos que nos comparte su compañera únicamente para que vayan observando. Vamos a guardar un momento. Primero es un documento de Excel, el cual contiene una conciliación. Y ahorita nada más vamos a identificar qué información contiene ese archivo que les voy a mostrar. Es únicamente para como demuestra, como demostración sobre ese tipo de documento que se elabora en cuanto al ámbito bancario. Será ese y también el estado de cuenta. Se está tardando aquí en abrirme esos archivos. De igual manera, si no los alcanzo a poner ahorita, nada más para darle continuidad a los temas que siguen, aún así se los comparto por medio de su compañera para que vean ese ejemplo, o lo hablamos ya al final. Nada más para no dejar de lado esa información. Bien, después de eso, ¿con qué vamos a continuar, jóvenes? Ya se vio lo que son, primero, pues crear la cuenta bancaria. Ya está la cuenta bancaria. Ya vimos, pues, las partes en cuanto a utilizarlo en los domicilios. Ya se especificó la moneda. Ya vimos otras especificaciones de acuerdo a eso. Ya que tenemos eso, ya vimos lo de, por medio de esa cuenta bancaria, realizar depósitos y retiros. Ya lo de sacar los estados de cuenta. Ya se vio también lo de realizar conciliaciones. Pero ahora, ¿qué sigue? Ahora sería pasar a otro apartado. A otro apartado que va de la mano, pues, con eso. Y ahorita cuando se los mencione a qué me refiero, ya ustedes se van a dar cuenta, pues, de que quienes pertenezcan al mercado laboral ya pasaron por este punto que les voy a mencionar.
¿Y a qué me refiero? Es a la parte de nómina, todo lo que conlleva el, el estar repasando lo que es ese tema. Ahorita voy a ir mencionándoles algunos términos sobre nómina para, para ir viendo en qué consiste, qué conceptos vamos a ir viendo, qué es parte de ese proceso, en qué consiste, hay etapas y las cuales ahorita vamos a estarlas trabajando. Les empiezo a platicar eso, principalmente definiciones, lo que es conceptos, no sé, características, etcétera. Y después voy a irles también mostrando unas capturas de pantalla que hice al programa de Microsoft, que es el que se utiliza aquí en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué esas capturas de pantalla? Porque contiene, en el menú del programa, contiene opciones que forman parte de lo que se trabaja en lo que es el, lo que es el tema de la nómina. Pero eso ya conforme les muestre las capturas, ya vamos a estar hablando sobre lo mismo. Pero por lo pronto vamos a ver la parte de las definiciones. Este material que les he estado mostrando lo voy a cargar. El día de hoy lo voy a cargar en plataforma para que lo vayan revisando ustedes y descarguen los archivos, puedan estarlo revisando. Para quienes no pudieron estar presentes en la clase, aún así revisen si se omitió algún detalle quienes vieron ya tiempo después lo que es la grabación. Entonces voy a compartir esa presentación un momento. El contenido de cada diapositiva únicamente se los voy a estar platicando. Se los voy a estar platicando pues en pocas palabras para no hacer lectura de todo, la información que contiene. Recuerden que esa la van a poder descargar en su momento, ya cuando tengan el contenido ahí en lo que es en plataforma. Voy a compartir pantalla. Únicamente esperamos a que ya nos aparezca. Este tema es muy completo. Vuelvo a mencionarles algunos, si no es que la mayoría, me imagino que pertenecen al mercado laboral y en algún momento, ya sea como empleados de la empresa, aplicando eso a los que van a ser los trabajadores o a los que ustedes van a aplicar ese tipo de procedimientos, o cuando ustedes van a pertenecer como trabajador que va a solicitar empleo ahí en la empresa, de uno u otro escenario se trabaja este documento. Vamos a empezar. Esto es lo que se estuvo haciendo ayer. Aquí vamos a empezar. Aquí son dos definiciones sobre lo que es nómina.
Ya sabemos pues que es un documento, pero ese documento ¿para qué nos sirve? En este documento nos sirve para informar, para presentar cantidades, cifras desglosadas sobre ingresos y deducciones en efectivo de cada uno de los trabajadores de una organización por un periodo determinado. Prácticamente eso es lo que es la nómina. Ok, ya vimos que es un documento que se aplica a los empleados. Bien, pero ¿qué contiene? ¿Qué información les va a aparecer ahí? ¿Qué información van a encontrar ustedes? Cuando tengan una nómina ahí con ustedes, ya sea en sus manos o que les muestren esa información, estos son algunos datos que va a contener ese documento, que es ya sea el número del trabajador, nombre completo con apellidos, número de registro federal de contribuyentes, el número de afiliación ante el IMSS, número de días laborados, salario por cuota diaria, centro de costos, otras percepciones que no se mencionan anteriormente, pues el departamento, deducciones, ubicación de la empresa, percepción neta, datos generales. Son datos, en algunas puede ser otros diferentes, pueden aparecer menos o pueden aparecer más, pero esto es prácticamente lo que les va a aparecer en una nómina. Como empresa, al ustedes manejar eso, ¿cuál sería el objetivo de este tipo de documentos? ¿Cuál sería? Pues bueno, es un documento el cual se elabora con la finalidad pues, de establecer de manera analítica el procedimiento y control de cada percepción y deducción en efectivo de sus trabajadores, con la finalidad de cumplir requerimientos de control administrativo y contable, así como también fiscal y laboral. Pues, este es el objetivo de lo que es la nómina. ¿Cuál es la importancia de manejar estos documentos? La importancia va ligada a lo que contiene de la información, porque es relevante, la cual se entrega de la siguiente manera. Es algo parecido a lo anterior sobre qué contiene, pero aquí vamos a ver más datos y agrupados de acuerdo al tipo de información que es. Aquí principalmente pues son los datos que identifican al trabajador, que es nombre completo, los registros de RFC y número del Seguro Social, número de empleado, área que se le asignó, días trabajados, ingreso del periodo, deducciones, percepción, etc. Esos son datos de identificación del trabajador. Después va clasificación contable de ya sea por área, por categoría, por nivel, por orden alfabético, por centro de costo, sindicalizado, confianza. Después va lo que es el documento de control, que si es administrativo, contable o fiscal y laboral. Después viene pues información confidencial y enseguida la fuente formal de consulta. Lo que les mencioné ahorita es de manera estructurada de información también que les puede mostrar ahí en lo que es la nómina. Y muchos de ustedes ya habrán tenido ese tipo de documentos trabajados por ustedes o ustedes aplicándolo a algún empleado de la empresa donde trabajan.
En cuanto a la nómina, jóvenes, pues se recibe un pago, ¿verdad? Se recibe un pago cada determinado tiempo, que es el semanal, catorcenal, quincenal, mensual, decenal. Algunos podrán ubicar algunos tipos nada más, o que como trabajadores les estén aplicando uno o algún otro ya en específico. Pero voy a platicarles de manera rápida en qué consiste cada uno de ellos. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a estar explicando en qué consiste cada uno de ellos. Algunos ya sabrán ustedes por qué. Porque por su nombre, como lo dice, por ejemplo, empezó con el semanal. Pues bueno, ya sabemos que ese pago se lleva a cabo, como dice su nombre, semanal, pues o sea, cada fin de la semana laboral. A veces cambia, pero es de manera semanal. Y aquí, qué más puede suceder? Pues el día en que será depositado lo que es el dinero, de que pues puede variar, ya sea viernes, sábado o domingo. En otras ocasiones se puede elegir mediante un acuerdo con el empleador, o simplemente el día que le indiquen, ese ya va a ser el que recibe lo que es este pago. En cuanto a este tipo de pago, el tipo de nómina de acuerdo al periodo, el, regularmente el salario, pues bueno, no supera los 2,000 pesos semanales, lo que se considera una cantidad realmente baja. Hay casos en el que sí lo supera, pero pues todo depende en lo que es el trabajo. Pero regularmente así, así sucede. Bueno, en la mayoría de los trabajos, todavía sin pasar al siguiente tipo de nómina, donde se utiliza este tipo de nómina, que es lo que les decía, que es dependiendo del trabajo, del empleo. Regularmente, este tipo de nómina es para, por ejemplo, los que se dedican en el ramo de los albañiles y camarero. Hay otros más, pero esto únicamente lo pongo como ejemplo. Esto es en cuanto a semanal. En cuanto a catorcenal, ¿eso en qué consiste? Mediante este tipo de nómina, los empleados reciben el pago una semana de por medio, es decir, una semana sí y la siguiente no. ¿Y qué más se les puede decir sobre esto? Este tipo de nómina se maneja por lo regular en trabajos como lo son ya sea contadores, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos u otro tipo personal administrativo. Y como ventaja principal de este tipo de nómina es que ambas partes involucradas, patrón y empleado, pues conocen exactamente la frecuencia de pago, sin haber alteraciones, que, que si ocurre al- algún otro, algún otro procedimiento o proceso, y pues realmente están conscientes de que no falta o de que debe de hacerse por lo regular cada viernes. Pero esto depende, volvemos a lo mismo, de la empresa, del patrón, de cómo definan lo que es
el pago o el día. Después sigue quincenal. Este se puede confundir con el de catorcena. ¿Por qué? Pues por la periodicidad de los pagos. Especialmente, pues, el empleado recibe la remuneración los días 15 y 30 o 31 de cada mes. Ese tipo de nómina se caracteriza por ser una de las más comunes y algunos empleados la consideran como una desventaja. ¿Por qué? Pues porque los pagos son realizados los 15 y los 30 o 31. Y pues puede considerarse injusto cuando pues el mes posee 5 semanas. ¿Por qué? Pues porque se cancela la misma cantidad de dinero por una semana extra que fue trabajada. Y en vez de recibir 26 pagos anuales, como sucede con algunas nóminas catorcenales, solo se reciben 24. Entonces, por eso muchos dicen que no lo ven como desventaja a comparación de las catorcenas. Y mensual, pues este pago es destinado a la remuneración por actividades laborales ejercidas, la cual se realiza de manera mensual y la mayoría de las veces se hace los días 15 de cada mes, aunque esto puede variar. Y por último, hay la última, no sé si ya la habían escuchado anteriormente, pero es la decenal. Casi me imagino que a lo mejor no todas la han escuchado. ¿Por qué? Pues porque es una de las nóminas menos utilizadas. El pago a los empleados se realiza cada 10 días. Y pues una de las razones de este tipo de nóminas es que suele utilizarse en aquellas personas que cobran algún tipo de comisión y se les remunera de manera más seguida y pronta, sin hacerlos esperar cada 15 días. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las personas que reciben ese tipo de nóminas reciben 3 pagos durante todo el mes, que corresponde siempre a un mismo monto, pero desglosado en 3 partes. Esto es lo que les mencioné ahorita, jóvenes. Se los voy a, lo van a poder observar en la presentación que les haga llegar, para que tengan esto en la parte de la teoría y puedan estar consultando ustedes ya cuando se requiera o se ocupe en alguna de las prácticas que les encargue. Un momento en lo que... Bueno, ya vimos los tipos de nómina. Ya vimos que es de acuerdo a un periodo de tiempo. ¿A qué se refiere? Pues es cada cuánto, o cada cuándo, perdón, es cada cuándo se realiza el pago, en este caso al empleado. Después, ¿qué sigue? Las formas de pago. ¿A qué se refiere eso? Ya vimos que es tipos de nómina, que es cada cuándo, y formas de pago es en cómo les van a hacer ese pago, en qué forma. Hay varios tipos o métodos que son utilizados por parte de las empresas. El primero, pues es el pago en efectivo, el cual pues consiste en pagar un bien o servicio con dinero, con recurso físico, con un cheque bancario o con algún otro medio, siempre y cuando sea un medio físico similar al pago en efectivo. Después viene tarjeta de crédito o débito. Este segundo método de pago
es utilizado hoy en día por muchas empresas, ya sea en el ámbito educativo, ya sea en alguna empresa que preste algún servicio, también en algún otra, en los negocios, tiendas departamentales también suele utilizar este tipo de métodos. Y sigue también lo que es una que es más, es más vista en las empresas que se dedican a venta en línea, que es el pago por PayPal. Esto, con este método de pago, bueno, no sé si han estado ustedes en este tipo que tengan el tipo de tarjetas o métodos de pago, pues también puede utilizarse para hacer compras en línea. Entonces, es otra alternativa que se puede usar mediante ese método de pago. Después está lo que es transferencia bancaria. Pues puede ser que vayan algunas que sean parecidas o que vayan de la mano. ¿Por qué? Pues porque si tienen ustedes una tarjeta, tienen ustedes una tarjeta, pues bueno, puede llegarles ahí la transferencia bancaria, ya sea alguna tarjeta que manejen o que por medio de una transferencia bancaria pues les llegue el efectivo. Y por último, pues el pago que es algo similar a ahora que se utiliza mucho lo que es el celular. Por, por ese medio, como les digo, va de la mano algunos métodos de pago, pero ya eso es enfocado a utilizar lo que es el móvil. Estos serían algunos métodos de pago que existen. Puede haber más, pero estos son los más comunes. Entonces, estos vamos a seguir con lo demás, con el continúa. Nada más cambio de documento que les voy a mostrar. Nada más un momento en lo que cambio de información. Lo que les voy a mostrar ahorita, jóvenes, son capturas de pantalla de la interfaz de Microchip, donde esto que hemos estado viendo es donde uno ingresa para estar trabajando estos mismos temas, pero en Microchip. Recuerden que este programa lo vamos a utilizar, aunque no de manera directa, pero como ejemplo de software contable. Y por lo mismo, ahorita son las capturas que les voy a mostrar para apoyarnos sobre los términos que nos muestra ahí en esas capturas de pantalla. Únicamente son puras capturas de pantalla, no trae texto, simplemente vamos a estarla revisando de manera rápida para que vayan conociendo cómo es la interfaz del programa. ¿Y esto qué va a tener? ¿Qué tiene que ver con lo que hemos estado viendo en los temas de las presentaciones? Pues bueno, porque esto mismo es donde se trabaja estando en Microchip. Cuando ingresan a Microchip, en este caso al módulo de nómina,
Y ya pues de que hacen el llenado, aquí en este caso dentro de Microchip, de las preferencias de la empresa, ya les permite ingresar a lo que es el menú principal. Si se dan cuenta, en el panel izquierdo, ahí está seleccionada una opción del menú, que es donde dice lugares de expedición, países, estados, ciudades y tablas. Parte de esas opciones son las que trabajamos, no sé si recuerdan, en una de las prácticas que les encargué, pero en otro módulo. Pero aquí es lo mismo y pues al menos ya sabemos cuál es el procedimiento que se tiene que llevar para dar de alta, ya sea un lugar de expedición, un país, un estado, una ciudad. ¿Esto en qué nos va a servir? Porque al momento de que se haga alguna nómina o que se genere algún documento en este módulo y nos solicite una dirección, de ahí es donde va a tomar la información. Por eso es importante tener esa información. Están esas cuatro, después viene tablas. Esas tablas también son documentos pues que contiene información contable. Esas se pueden consultar ejemplos en algún sitio sobre contabilidad y se pueden trabajar estas mismas. Entonces voy a mostrarles una tabla para que vean a qué se refiere. Por ejemplo, siguiendo en el tema de la nómina, voy a mostrarles yo para que vean lo que contiene una tabla. Hay pues, de distintas tablas para diferentes procesos o procedimientos. Pero aquí nada más les voy a mostrar un ejemplo sin meternos muy a fondo para que alcancemos a ver los demás puntos y ya eso ya lo vamos viendo en la actividad que les encargue. Voy a cambiar rápido de pantalla que les voy a compartir. Un ejemplo de tabla sería el que aparece aquí en la pantalla, que dice tablas de ISR 2021 retención diaria. A ver si cambiaron la contraseña. El nombre puede variar porque es para diferente proceso o procedimiento, pero este es un ejemplo. A esto se refiere que son tablas. De esto, cuando se trabaja en Microchip, únicamente se puede consultar alguna como ejemplo y ya nada más es estarla dando de alta ahí en el programa y ya así de esa manera está trabajando alguna tabla que se les indique o que corresponda en ese momento. Bien, regresamos de nuevo a la pantalla que estábamos viendo hace unos momentos de la presentación. Este es un ejemplo de tabla también, pero de cómo se las muestra en Microchip. Ya este es otro ejemplo que va más relacionado a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí la tabla que ya viene cargada o ya definida es una que se llama vacaciones y aguinaldos. De tipo de tabla, pues antigüedades. Y aquí, de acuerdo al tipo de tabla, es la información que nos aparece en la tablita que viene ahí.
¿Qué nos está mostrando ahí? Pues de acuerdo a la antigüedad de años de ese empleado, bueno, son los días de vacaciones que le corresponden, prima vacacional y el aguinaldo. Entonces, este es un ejemplo de tabla que se registran en ese apartado. Si se dan cuenta, tiene que ver con el tema principal, que es el de nómina. Nómina, trabajadores. Entonces, estas son las tablas. Y continuamos a las demás opciones. Las demás opciones serían cuentas bancarias, departamentos, puestos, frecuencias de pago, conceptos, empleados. Cuentas bancarias. Esto ya se aplicó en una de las actividades que ya se les encargó. Recuerden que hicieron de varios nombres, pues de como si hubieran solicitado esa cuenta bancaria. Y si se dan cuenta, pues es lo mismo de a qué banco pertenece, tipo de cuenta, la moneda, sucursal, el número de la cuenta bancaria, la clave interna, etcétera. Esto es lo mismo, pero trabajándolo en este apartado. ¿Qué sigue? Departamento. En este apartado, ahí simplemente es especificar a qué departamento va a entrar o va a pertenecer el empleado. El empleado, pues, al que van a dar de alta. Aquí únicamente es especificar el nombre del departamento y una clave interna, que es, en este caso, nosotros la definimos de manera interna. Después, bueno, ya está el departamento. Ahora el puesto que va a tener el empleado. Aquí especificar el nombre del puesto, el sueldo diario que va a tener el empleado, el sueldo diario máximo del empleado y clave interna de ese registro que van a hacer del puesto. Ahora vamos a frecuencia de pago. Frecuencia de pago es algo que vimos en la presentación pasada, que es cada cuándo va a estar recibiendo el pago ese empleado. Aquí nada más hay que ir especificando de acuerdo al tiempo que le van a asignar ustedes al empleado. Aquí nada más es nombre, días, días del periodo, días a cotizar al IMSS, periodicidad del pago. Aquí les va a desplegar opciones. Tipo de pago, también aquí les despliega opciones. Horas del periodo, tipo de proceso, que si se va a pagar al séptimo día, clave interna, etc. Pero esto va de acuerdo a frecuencia de pago. Después, el concepto. El concepto. Aquí el concepto son los que es algo parecido a los que vimos en el otro módulo. En el otro módulo eran diferentes conceptos, no sé si recuerdan. Bueno, ahora estos son conceptos diferentes, los cuales se trabajarían en nómina. Y aquí, pues, información principal que nos piden para cada concepto es asignarle nombre abreviado, clave, naturaleza, tipo de concepto, tipo percepción, forma de pago y otras especificaciones que también se le puede trabajar a cada uno de los conceptos. Empleado. La información anterior
que ya estaríamos especificando, parte de esa información lo van a poder o se puede aplicar aquí. ¿Por qué? Porque con la primera información van formando una pequeña base de datos y la cual aquí la van a estar utilizando aquí en algunos campos de aquí de este apartado. Aquí es cuando van a ir dando de alta al empleado, que es el nombre. Esto, parte de lo que viene aquí, es lo que les mencioné yo en la presentación. No sé si recuerdan al principio de cuando empezamos el tema de nómina, aquí aparecen varios de esos términos que aparece ahí. Aquí, pues el nombre del empleado, número del empleado, el puesto, departamento, frecuencia de pago, registro patronal, forma de pago, contrato, clave del empleado, fotografía para identificar al empleado, el turno en el que va a estar trabajando, la jornada, el estatus, fecha de ingreso. Aquí en cuanto al contrato, el régimen, contrato y jornada, esto va en cuanto a la información fiscal. Y por último, especificar si será sindicalizado o no. Hay otros apartados en cuanto al salario, conceptos periódicos, datos personales, particulares, y esto consistiría pues en dar de alta un empleado. ¿En qué? En el ejemplo del software contable. Aquí en esto, aquí nada más es para mencionarles otros términos, pero en cuanto a los movimientos que se hacen o que regularmente se hacen o que se pueden hacer para los empleados. Este es uno, incapacidad. Muchos de ustedes lo han trabajado, lo han llevado a cabo o se los han aplicado a ustedes. Aquí son datos que se les solicita para llenar las incapacidades de algún empleado en específico. Y aquí pues simplemente el número del empleado, el nombre, la fecha, ramo de seguro, tipo de riesgo, si hubo secuela, folio, el folio del documento de la incapacidad, días de incapacidad, el control de esto ya va de acuerdo a lo que es a lo de la incapacidad. Ahí simplemente ahí se les va a mostrar opciones de las cuales puedan elegir el porcentaje de acuerdo a la que se va a llevar a cabo la incapacidad y alguna descripción con información externa o extra para llevar a cabo la incapacidad. Después está lo del retiro del ahorro. Esto también es cómo se va a estar manejando para el empleado. Fecha, qué empleado es, el concepto, importe, el saldo y descripción. Después, si el empleado va a llevar a cabo, va a solicitar un préstamo, pues este sería el formato del documento de cuando solicite un préstamo. Igual, nombre del empleado, nombre y clave del empleado, el concepto, descripción del préstamo, importe de la retención y en cuanto a manejar los tiempos, y ahí ya va mostrando el estatus, alguna cuenta contable, lo que es el préstamo, lo que después lo que ha pagado, si ya lo pagó, y al final lo que es el saldo. Los empleados que solicitan vacaciones, jóvenes, aquí nada más es igual especificar el empleado, la fecha inicial en el que va a empezar en el que va a iniciar lo que son las vacaciones, el periodo o periodos de vacaciones, los días y la descripción
de esta solicitud que se haga. Y ya nada más por último, simplemente, ya cuando se tiene toda esa información que ya la especificaron ustedes, ya simplemente hay que ver de pues aperturas de nómina, ya sea tal vez otras, alguna excepción en general, excepciones particulares, y en esto consistiría lo que son lo de nómina en microsip. Ya nada más hay que, como ya tienen la información, ya hicieron movimientos, simplemente hay que estar sacando reportes de la información que tienen ustedes aquí, que trabajaron, y pues esto sería manera de resumen en qué consiste esta parte trabajándolo en microsip. Pero como no podemos trabajar directamente en microsip, jóvenes, vamos a estar ajustando con algunas prácticas de tal manera que, que se simule esto y que hagamos lo más cercano a estos movimientos y catálogos de acuerdo a las nóminas. Entonces, algo sobre esto va a ser las prácticas que les encargue de acuerdo a estos temas. Dejaré de compartir esta pantalla. Aguarden un momento. Aguarden. Voy a mostrarles los archivos que nos compartió su compañera. El primero es un ejemplo de conciliación, la cual marca información contable, el periodo, en qué banco se aplicó. Entonces se los voy a mostrar para que lo puedan observar y sepan qué es lo que les estoy mencionando de acuerdo a ese documento. Aquí, como podemos ver, en la parte principal, en el encabezado de la conciliación, donde se muestra información sobre en dónde qué es domicilio, teléfonos, lo que es la dirección, de qué, pues de dónde se elaboró esta conciliación. Aquí no especifica el periodo, pues que es de mes de junio, Banco Bancomer, cuenta bancaria, cuenta contable, saldo según estado de la cuenta. Nos marca una cantidad, después ya nos menciona algunos movimientos. Ya simplemente muestra saldo conciliado según contabilidad, quién elaboró y revisó, quién autorizó, y en eso consistiría una conciliación de banco. Puede variar el formato. Hay empresas que elaboran diferentes diseños de diferente estructura, pero ya eso ya lo va definiendo la empresa, cómo lo quiere aplicar o cómo lo quiere trabajar. Ese es uno de los
los documentos que nos hizo el favor su compañía de compartirnos, y voy a mostrarles otro que es un estado de cuenta. Es un estado de cuenta para que lo observen también ese, y a manera de recordatorio identificar los elementos o cómo se compone. Entonces, va el estado de cuenta. Les voy a compartir el estado de cuenta. Este es un documento que nos hicieron llegar su compañera. Nos especifica qué tipo de documento es. Información sobre el banco donde están solicitando este estado de cuenta. Información de quién solicita el estado de la cuenta o a quién pertenece esa cuenta. Pues lo que es el periodo, fecha de corte pues de la información que les va a mostrar ahí, número de cuenta, número de cliente, RFC, número de cuenta clave y el domicilio. Y se especifica ahí pues que la información que se está mostrando que va en formato de moneda nacional. Aquí pues aquí vamos a estar viendo que es información financiera sobre saldo promedio, días del periodo 30, tasa bruta anual, que es interés a favor, y luego después en comportamiento los saldos, los depósitos y retiros, saldo final, saldo operación final, saldo promedio, y en la parte inferior allá van especificando los movimientos que se realizaron. ¿En qué? En esa cuenta. Fecha de operación, descripción, referencia, cargos, abonos, operación, liquidación. En esto consiste el desglose del estado de cuenta. Entonces, aquí nos dice pues claramente los movimientos que se hicieron, y simplemente pues nos sirve para estar verificando o para estar para tener la información necesaria si es que queremos verificar algún movimiento que se haya hecho, cuándo se hizo, de cuánto fue la operación, etcétera. Entonces con eso nos sirve para comprobar ese movimiento que tal vez tenemos alguna duda y que no estemos seguros si lo hicieron ustedes o de cuándo se hizo, y pues de esta manera se puede comprobar. Y también nos compartió su compañera un tercer documento que también se los voy a mostrar. Nos comentó que iba a hacer lo posible por estar presente porque se iba a ocupar en su trabajo, pero aún así pues, bueno, nos mandó estos archivos, y voy a mostrarles el documento número 3. Este otro documento tiene como título Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación en el estado de Coahuila. Son auxiliares de cuentas
en un periodo del 1 de junio al 30 de junio del año en curso. Ya ahí nos dice de qué cuenta a qué cuenta viene la información ahí. Y ya simplemente la cuenta de la póliza, la fecha en la que se realizó, si es que hay algún beneficiario, número de factura, cheque o folio, el concepto, saldo inicial, los cargos, abonos y saldos. Entonces, ahí podemos ir viendo cada uno de lo que se fue, de lo que se fue trabajando, de fecha, conceptos y los movimientos de acuerdo al periodo seleccionado. Y al finalizar, pues simplemente el total de los movimientos y pues sí, en esto consistiría lo que es la información que nos aparece aquí. Ya sea uno u otro documento, bueno, puede servir para verificar lo que sucedió con estos movimientos y si hay algún error o simplemente estar informados o que nos muestren esa información para ver cómo se estructuró el proceso y de dónde se obtuvo cada uno de los resultados. Estos documentos que se mostraron, así como también las presentaciones, voy a ver si las presentaciones sí los voy a cargar en plataforma. Y los otros documentos, si su compañera nos autoriza, pues ya también para que lo tomen como ejemplo y ya para que ya sea que lo puedan descargar o simplemente lo puedan estar observando, así como material de clase y ya sirva como parte de la clase que se estuvo tomando. Ok, jóvenes, ¿habrá alguien, ya sea alguno o alguna, que pueda tomar la palabra? Bueno, al parecer están en su trabajo o algo similar, pero no importa, no pasa nada. De esta manera, si se van dando cuenta, se está trabajando con temas relacionados de los empleados, de parte del procedimiento que se hace cuando ingresa a trabajar, ya cuando está trabajando, entre otros procedimientos. Para la siguiente, a ver qué es, 5, tengo entendido que nos falta otros 2 días de clase. Entonces, para fin de semana, les voy a enviar información sobre las demás actividades. Les voy a especificar qué es lo que se va a trabajar de una vez para que empiecen a ir viendo y ir también trabajando lo que nos falta, para marcarles las fechas en el que las van a revisar. Ya eso de las fechas, sí se las especifico mejor hasta las clases de la siguiente semana. Ya les digo fecha de revisión de portafolio y fecha en el que se les va a aplicar el examen en general, sobre pues lo que estuvimos viendo en las presentaciones y en los demás aportes que se hicieron. Pero por lo pronto, de las primeras prácticas, si alguna les falta, procuren irlas trabajando si están pendientes de eso. Y ya
el próximo, ya de este fin de semana, les voy mencionando las otras para que las vayan tomando en cuenta, organicen sus tiempos y trabajarlas. Entonces, aquí estaríamos culminando, jóvenes. Aquí estamos culminando. Nos vemos la siguiente semana. Y el fin de semana les hago llegar indicaciones sobre las demás actividades que vamos a trabajar. Cualquier cosa, cualquier aviso, ahí con su compañera. Ahí me hacen llegar las dudas, alguna aclaración, algún aporte también sobre estos temas. Ya saben que de una u otra manera estamos en contacto y ya simplemente esperar indicaciones de las demás actividades. Entonces, aquí estaremos terminando. Pasen una excelente tarde, semana, fin de semana y ahí continuamos en contacto, jóvenes. Gracias. Hasta luego, que se encuentren Hasta bien. luego. Gracias. Hasta luego, Ángeles. Hasta luego.